Buen día. Arranco la grabación, la clase. Em, bueno, nada, buen día primero. ¿Cómo están? La idea de la clase de hoy, vamos a estar viendo eh, Transformers, que es una arquitectura específica para procesamiento de lenguaje. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos Word2Vec y les mostré un poco cómo era la tokenización, la creación de los embeddings, cómo quedaban las palabras en este espacio vectorial de alta dimensión, ¿no? Eh, la idea por ahí de esa clase era que quede el concepto este de embeddings. Perdón, alguien habló. Eh, ah, que quede el concepto ese de embeddings y ver esta relación de las palabras en el espacio. Y Word2Vec eran dos arquitecturas que se podían entrenar, pero eran perceptrones simples, ¿no? Los que mostró Laura un poquito al inicio de la clase. Eran estas arquitecturas con redes neuronales y una sola capa oculta. Eh, estos transformers son otra arquitectura, otro tipo de arquitectura mucho más avanzada. O sea, para llegar a transformers tenemos que pasar por el perceptrón simple, que es el que mostró Laura, que eran las neuronas con una capa oculta. Después viene el perceptrón multicapa, que es, ya lo va a dar Laura seguro, pero es lo mismo con capas ocultas, o sea, con más apilamientos de estas capas de redes neuronales. Y después, bueno, siguieron evolucionando estas arquitecturas hasta llegar a Transformers, ¿no? Hay muchas arquitecturas en el medio, pero la que se usa ahora es Transformers. Voy a ir un poquito para acá. La idea es mostrarles un poco cómo funciona Transformers, no entra mucho en detalle. Es una red bastante compleja. Pero la idea es mostrársela porque Nico después va a mostrar Rack y la próxima clase vamos a ver agentes y todos trabajan ya con Transformers, ¿no? Los Transformers son muy buenos en el área en el dominio de imágenes, perdón, de texto, de series temporales, tratando el texto como una serie temporal, pero también, eso les quería decir, se usan, ¿no? en el dominio de imágenes y demás. Yo armé una notebook que es un poquito distinta a la del año pasado. Después se la subo al repositorio. Y está un poco el teórico, ¿no? Como que no, la idea no es detenerse tanto, porque después tiene que exponer Nico. Pero bueno, ¿no? Acá tienen un poco el teórico de esto de NLP, ¿no? Y Transformers. Acá eh, lo clave o la diferencia o lo que hace performantes o que funcionen bien estas arquitecturas o que funcionen mejor que las demás es la autoatención. Ya vamos a ver un poquito qué es, pero la autoatención es como la clave de por qué performan también estos modelos, además de otras diferencias que vamos a ver más adelante. La idea es trabajar con una base de datos súper simple de IMDb. IMDb es una página de reseñas de películas, justamente. Y bueno, hay un dataset que es muy simple, que son como estos datasets de juguetes, que tiene distintas reseñas de distintas películas y una etiqueta, ¿no? O sea, si la reseña es positiva o negativa, básicamente, en base a lo que dice el texto. Bueno, entonces tenemos un poquito que vamos a hacer acá. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es tokenizar y preparar la base de datos. Si se acuerdan de la clase pasada, lo que hicimos, además de entrenar el Word2Vec y generar este espacio vectorial de palabras que era estático, si se acuerdan. O sea, no solo conocía las palabras que estaban con las que estuvo entrenado. Antes de hacer eso, antes de hacer el entrenamiento, hacíamos la adecuación de estos datos, donde hacíamos esta tokenización, ¿no? Antes de hacer el embedding. La tokenización era esto de separar las palabras
perdón, de separar las oraciones en palabras, eliminar las stop words, o sea, eso no es la tokenización, pero antes hacíamos eso de eliminar las stop words, llevar todo a minúsculas, sacar los apóstrofes y demás. Entonces, las arquitecturas de Transformer tienen varios puntos fuertes y en los que se basa su arquitectura. La primera es algo que yo les mostraba la clase pasada muy rápido, que eran los encoder y decoder. A ver si tengo rápido acá para hablar un poco de encoder-decoder, pero sirve cualquiera. Tengo uno acá, 22. Bueno, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. A ver, en redes. Bueno, toque el otro. Regresión y perceptrón. Bueno, no quiero aparecer. Yo lo que les mostraba. Está bien, vamos acá. Autoencoder. Igual lo que les quiero mostrar es. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que los autoencoder tenían esta forma? Tenían como forma de embudo, de cuello de botella, que se cierra y se abre. No sé si se ve ahí, pero bueno, pueden buscar acá los autoencoders. Vamos a ver este de acá. Lo que quiero en realidad es la imagen, esta de acá. Los autoencoders eran modelos que su idea era, hacemos un repasito, generar a su salida lo mismo que ingresaba en la red. Es decir, si estas eran imágenes, supónganse imágenes de números, ¿no? Hay una base que se llama MNIS, que son números. Bueno, si la entrada es una imagen que tiene el número 1, la salida debería ser una reconstrucción de esa imagen, ¿no? De ese mismo dato que entró. Y en este proceso, lo que se genera es este feature map, que es una capa densa de baja dimensión, o sea, con pocas neuronitas, que lo que hace es codificar la información, comprimir la información en este espacio latente, se llama, y a partir de este espacio latente poder reconstruir la imagen, ¿no? O la imagen o el texto o lo que sea. Pero la idea es esto, la de generar un espacio latente con información comprimida que nos sirva para poder después hacer el decoder, ¿no? A partir de la información comprimida poder generar la imagen de entrada o el dato de entrada. Entonces los transformers se basan en esta arquitectura, encoder-decoder. Es una arquitectura muy potente, se usa en muchas arquitecturas porque tiene esto, ¿no? La particularidad de poder extraer características de la entrada y que esas características nos sirvan después para reconstruir la misma entrada, pero bueno, comprimir la información, ¿no? Entonces, las arquitecturas de Transformers son así, son encoder-decoder. Acá está el paper que lo tengo abierto, Attention is all you need, donde explica la arquitectura de Transformers. No es un paper nuevo, pero bueno, este fue con el que explotó el campo de Transformer y procesamiento de lenguaje natural. Ahora vamos a ver un poco la arquitectura más abajo. A ver, ahora se los muestro un poco esto, les explico. Pero tenemos el encoder, donde, como está acá, ¿no? Recibe una secuencia de entrada, como pueden ser las reseñas. Y fíjense que dice esto, ¿no? La representación interna rica en contexto. ¿Qué es esto? De poder extraer las características y llevarlo a un espacio más denso, ¿no? Donde estén las características concentradas. Bueno, y el decoder, ¿no? Que es el que genera la salida, el que reconstruye la salida en base al espacio latente, ¿no? Fíjense que acá, bueno, el decoder lo usa para traducción de un idioma a otro. Acá la idea sería hacer el encoder-decoder con un idioma, con otro idioma, y después
a partir de la palabra en un idioma se hace el encoder y el decoder aprende a decodificarla en el idioma al que queremos llegar. Bueno, mecanismo de autoatención, que esto en realidad es según el paper, el mismo nombre del paper, que es Attention is All You Need, es lo más importante, la autoatención. Básicamente, una forma fácil o que a mí me resulta fácil de interpretar qué es la autoatención. Ya van a ver más adelante unas redes neuronales o se les va a hacer un poco más fácil entender esto con redes neuronales convolucionales y demás, que lo que hacen las redes neuronales es extraer distintas características, ¿no? O sea, aprender a sacar características de los datos. Entonces, esta autoatención hace un poco eso. Es dada la palabra con la que se está entrenando el modelo, pónganse The Movie Was Not Good, lo que hacen los mecanismos de autoatención es aprender a determinar qué palabras están relacionadas con otras más fuertemente dentro de una oración. O sea, por ejemplo, acá la palabra not, como dice, influye fuertemente en cómo representamos, en cómo interpretamos la palabra good, ¿no? O sea, no es lo mismo que estuviese que no estuviese. Claramente cambia todo el significado de la oración. Entonces, los transformers, cada cabeza de transformer, ya van a ver perdón, cada cabeza de autoatención, se suelen poner distintas cabezas de autoatención, aprende a encontrar características, relaciones entre las distintas palabras de una oración, ¿no? Eso es básicamente lo que hacen las cabezas de autoatención. Perdón, yo estoy tomando mate mientras les hablo. Pero bueno, son los encargados de encontrar las relaciones entre las distintas palabras. Y bueno, obviamente esto en el proceso del uso de los transformers estamos trabajando con embeddings, ¿no? Con representaciones vectoriales de las palabras, no directamente con texto. Entonces, un poco el word embedding, lo mismo que estábamos hablando en la clase pasada, positional embedding. En realidad, el positional embedding lo que hace... A ver, me voy a... ver un poquito acá, ¿dónde vamos? Está bien. Me voy a pasar al paper un ratín. Ahora lo voy a dejar a Nico. Pero fíjense, esta es la arquitectura de transformer. Esto es el encoder-decoder. Y estas son las cabezas de atención. Esto es una representación a alto nivel, ¿no? Tenemos los inputs. Acá está este positional encoder. O sea, no nos vamos a meter mucho en la arquitectura de cómo funciona esto, pero este positional encoder lo que hace es darle a cada una de las palabras de la frase que entra, de la oración que entra el transformer, un número, donde ese número es una codificación seno-coseno, o sea, a través de una senoidal y una cosenoidal obtiene un valor y ese valor se lo aplica o lo machea con una palabra, y eso es el positional encoder, y es para no perder la relación entre las palabras en cuál está primero, cuál está segundo y cuál está último, ¿no? La posición de la palabra en la frase. Eso es muy importante porque obviamente nos da contexto y es una de las ventajas de los transformers que pueden procesar a la vez todas las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes se utilizaban redes neuronales, redes recurrentes, donde la palabra o las oraciones iban entrando palabra a palabra y a medida que iban pasando cada vez más palabras, íbamos perdiendo, porque tenían una memoria limitada, íbamos perdiendo esa relación espacial entre las palabras. Entonces ese era un problema que tenían, ¿no? Esos algoritmos. Iban procesando palabra por palabra. Venía una palabra, procesaban, venía otra palabra, procesaban. Entonces tenían el orden de las palabras porque venía una tras de otra. El tema es cuando pasaban muchas palabras, teníamos problemas de memoria con esas redes recurrentes. En este caso,
En las redes Transformer, el modelito, la arquitectura come todas las palabras a la vez, procesa todas a la vez, y eso lo puede hacer por el encoder posicional, ¿no? Acá adentro, no me quiero ir mucho, pero hay tres redes chiquitas. Esto es una arquitectura porque acá adentro hay muchas redes, pero hay tres redes chiquitas que si la ven, si buscan algún video o demás, eh, son las key, query y value, que son las encargadas de generar estas relaciones entre las palabras, en dada una palabra buscar la key, la query y obtener un value, y en base a eso hacer todas las representaciones y demás. O sea, hay más acá adentro, pero no vamos a entrar. Pero fíjense, o sea, si ustedes se encuentran, buscando en algo más profundo, las key, query, value, cuando vean qué es eso y si no encuentran de qué están hablando, son tres redes, tres perceptrones, tres redes simples. Bueno, un poco lo que decía, ¿no? Antes de entrar al Transformer hay que hacer los embeddings, el word embedding, que es la representación de la palabra en un embedding, el posicional, que nos dice el orden. Y además solemos poner estos tokens especiales que avisar cuándo empieza la secuencia y cuándo termina. Y para separar distintas frases, ¿no? Bueno, y acá un poquito lo que hacemos es trabajar con Transformers a partir de la librería de Transformers, que es esta de acá, donde vamos a tener varios modelos preentrenados, como dice acá. Uno es el Distilled BERT. BERT es un tipo de modelo, un tipo de estos Transformers. Los Transformers después tampoco vamos a entrar mucho, pero hay distintos tipos. Hay algunos que son encoder-decoder, hay algunos que trabajan solo con la parte del encoder y hay algunos que solo trabajan con la parte del decoder. Eso depende el problema con el que se quiera trabajar. En este caso trabajamos con este Distilled BERT para hacer la clasificación de las reseñas, ¿no? En análisis de sentimiento. Entonces, nada, un poco es lo mismo de siempre, lo mismo que venimos trabajando. La forma de entrenar, de trabajar los datos de este modelo y todos los demás es más o menos la misma, es importar la librería, hacer la adecuación de esos datos, tomar datos para entrenamiento, datos para el testeo y quedarme con datos para hacer la validación. Fíjense acá de esta librería de dataset, estoy trayéndome directamente la base de datos IMDb. Y esta base de datos tiene distintas reseñas y tiene la etiqueta, ¿no? Si la reseña fue positiva o fue negativa. Esa es básicamente la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tokenización. Bueno, acá está un poco que no procesa lo mismo que le decía, ¿no? No trabaja con el texto, sino que trabaja con tokens. Entonces, fíjense, acá está haciendo los tokens, el texto original es este, y el token termina siendo la separación de las distintas palabras de la frase. Obviamente acá, previa adecuación, ¿no? ¿Se acuerdan que estos símbolos no deberían ir, no suman nada? Y esto es el positional encoder, que, bueno, a cada palabra le da una ID que representa la posición. Bueno, hacemos esto es una función para hacer la tokenización sobre todo el texto, ¿no? Esto yo se los dejo para que lo vean. Habla del padding y el padding dinámico. Esto se refiere, cuando lo vean, a cuando entrenamos el transformer
cuando estamos transformando, entrenando la arquitectura de Transformer, le debemos pasar, o es buena práctica pasarles secuencias de palabras que tengan la misma, secuencias de frases que tengan, o de tokens, que tengan la misma longitud, ¿no? Entonces, por ahí si en las reseñas, no todas las reseñas tienen la misma longitud, claramente. Entonces, lo que hacemos es hacer un padding, que es justamente rellenar con, ahora les voy a mostrar, rellenar con ceros o unos los lugares que faltan. A ver, sería así. Lo que vamos a hacer es grupos de frases que tienen aproximadamente la misma longitud. Para las palabras, para las frases que tienen menos longitud que la más larga, rellenamos con este padding, esta máscara. Entonces le ponemos un 1 a esa máscara para saber que es un padding, ¿no? Que es un arreglo que nosotros estamos agregando para que todos los vectores tengan la misma longitud. Básicamente es eso. Y eso nos lo da cuando nosotros hacemos el tokenizador. No quiero meterme mucho en esto porque no quiero que se confundan, pero cuando hacemos el tokenizador, lo que obtenemos también es una máscara que no es la máscara de autotensión, sino es esta máscara que nos dice cuál es una palabra real que le tenemos, que el modelo le tiene que prestar atención y que es un padding, que es un relleno, por así decirlo. Entonces, fíjense, en esta frase, esto es texto y esto es relleno. El modelo no le va a prestar, con esta máscara va a saber que a estas no les tiene que prestar atención porque es relleno. Y fíjense, acá estamos comparando dos frases distintas, donde una es la más larga, donde todas las palabras tienen importancia, ninguna es de relleno, y la otra es más corta, y acá tiene varios tokens que son de relleno. ¿Para qué? Para tener la misma longitud que la otra frase. O sea, la idea de esto, del padding, es que todas las frases tengan la misma, todos los vectores tengan la misma longitud. Bueno, no me quiero ir mucho acá, separa los datos en entrenamiento y testeo. Definimos el modelo de Transformer para hacer la clasificación de StiletBird. Fíjense, lo que les quiero mostrar es, nada, importamos el modelo de la librería. Acá, la cantidad de etiquetas, en este caso son 2, o sea, la cantidad de salidas que tiene el modelo, 2 para la clasificación, positivo y negativo. Acá nos importa el modelo directamente. Bueno, estas son las métricas con lo que vamos a entrenar el modelo, distintos hiperparámetros del modelo y el entrenamiento, ¿no? Una vez que tenemos el modelo entrenado, le damos ejemplos de prueba y nos lo clasifica en ¿cómo se llama? En una reseña positiva o una reseña negativa. Esto después lo pueden ver ustedes, pero la idea, más allá de esto que les estoy mostrando súper rápido y que por ahí no se entiende mucho, es que vamos a estar trabajando de acá, de ahora en más, o de ahora en esta clase y la que sigue, con estas arquitecturas Transformer que son específicas para trabajar texto, ¿no? Y tienen estas características que procesan todo el texto a la vez, no como las redes recurrentes que estaban antes, que procesaba palabra a palabra. Entonces, al poder procesar todo el texto a la vez, no perdemos el orden de las palabras con las que entran, podemos hacer procesamiento en simultáneo, esto es el uso de multicore y demás características que no vienen mucho al caso. Esta sería como la intro a Transformer, ¿no? Quédense con eso, bueno, vamos a hacer el espacio vectorial de alta dimensión y estos modelitos son especialistas en trabajar con palabras. Por esto de la autotensión, que es extraer las características de las relaciones entre las palabras, cuál es el sustantivo, un poco lo que todos hacíamos en la primaria, lo aprende a hacer el Transformer, ¿no? Cuál es el sujeto, el predicado, las relaciones y demás, todo eso lo sacan las cabezas de autoatención. Bueno, voy a cortar acá.
y ponemos de vuelta a grabar.